Estamos de vuelta en ADN Hoy y tenemos en la línea al ministro vocero de Gobierno, tal como habíamos anunciado, ministro Jaime Belolio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Mauricio, Mirna. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hay harto de qué conversar porque además un contexto político en que estamos entrando en una nueva fase al iniciarse ayer la campaña ya legal para el plebiscito, pero parto preguntándole, ministro, por la coyuntura, por el paro nacional de los camioneros, al menos la organización de la Confederación Nacional de Transporte de Carga y un montón de otros gremios que se han sumado, entre otros las multigremiales productivas de otros rubros a lo largo de varias regiones. ¿Cuál es la evaluación que está haciendo el gobierno a esta hora del inicio de este paro que se inició a la hora 0, a la medianoche? Hace un par de horas atrás recibí un reporte ahí del subsecretario Gali, subsecretario de Interior, quien me cuenta que hay una serie de camiones que están haciendo, llamamos así, una manifestación, estacionados en la carretera, pero que eso no significa, primero, ni cortes de tránsito, ni segundo, el que haya desabastecimiento. Porque además serían consecuencias, Mauricio, completamente equívocas, toda vez que parte de las cuestiones que están reclamando los gremios de camioneros tienen que ver con el Estado de Derecho, es decir, que pueda haber libre tránsito y seguridad en el tránsito en cualquier parte del territorio nacional y que no tengan ellos que tener el temor de que puedan ser quemados sus camiones o inclusive baleados, como ocurrió lamentablemente la semana pasada, en donde una niña de 9 años fue baleada. Y estamos hablando de que también hay un grupo de personas que no trepidan en ocupar la violencia y por tanto tienen que hacerse consecuencias de sus actos. Pero aquí yo sí quisiera marcar una primera diferencia, Mauricio, porque quienes cometen esos actos cobardes, encapuchados, dicen representar causas del pueblo mapuche, pero no lo son. No lo representan en lo más mínimo. Simplemente están buscando sus propios fines que tienen que ver con delincuencia común, con robo de madera, con narcotráfico, con tráfico de armas, y por tanto no representan en absoluto ninguna parte del conflicto y la reivindicación mapuche. Hay que aislarlos. Y entonces lo mismo ocurre con el tema de los camioneros. Si ellos nos dicen, mire, este listado de proyectos de ley, queremos que estén aprobados en el Congreso, bueno, nosotros también queremos que estén aprobados en el Congreso, por algo los presentamos, pero cosas distintas entonces que ellos tomen medidas que vayan fuera del marco del Estado de Derecho, porque sería contradictorio con lo mismo que le están solicitando el gobierno. Ministro, usted hace una evaluación aparentemente, según la entiendo, favorable o no desfavorable, al menos en la medida que, según el reporte del subsecretario Gali, no hay bloqueo de carreteras hasta este minuto. Pero lo que el propio presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, nos decía hace algunos minutos, sí ellos están apostando a estrangular las carreteras. Dice que ellos buscan un estrangulamiento de las carreteras y de hecho en la ruta 68 están bloqueando la mitad de la vía. Una pista en dirección Costa, una pista en dirección Santiago. ¿Eso ya es un bloqueo parcial o no? ¿Cómo va a reaccionar la autoridad y la fuerza pública frente a ese detalle, a esa forma de presión? Nosotros creemos que no pueden haber presiones indebidas de ningún grupo. Y si hay un grupo que legítimamente se quiere manifestar, diciendo que quiere que haya Estado de Derecho, que haya seguridad, pues bien, el gobierno ya hizo lo que tenía que hacer. Envió los proyectos al Congreso, algunos de ellos llevan larga data, y ahí algunos le han trancado la pelota a algunos de esos proyectos. Y no nos han dejado avanzar. Entonces le pusimos mayor énfasis a algunos de ellos, como por ejemplo el de infraestructura crítica, el de modernización de las policías, el de nuevas herramientas para el combate al narcotráfico, nuevas herramientas también para el combate al terrorismo, y la ley Juan Barrios, que lleva el nombre de un chofer de camión que fue asesinado precisamente en un ataque incendiario. Entonces, nosotros tenemos el deber y la obligación de resguardar el orden público. Y eso significa que si hay un corte de carretera, o hay un estrangulamiento, como le llaman, que significa que va a haber un taco gigantesco, nosotros no podemos aceptar eso. Entonces, está bien que las personas se puedan manifestar, que los camioneros se puedan manifestar. Están diciendo cosas que la mayor parte de la ciudadanía empatiza con ellos, pero que entonces no sea contradictorio para que las consecuencias de la movilización las sufran las personas comunes y corrientes, y particularmente las más vulnerables, y que en algún minuto se pusiera en duda, por ejemplo, el abastecimiento. Ese es el tipo de cosas que son contradictorias. Entonces, es verdad, el Congreso tiene que apurar el tranco, nosotros lo hemos dicho, y hemos puesto las urgencias, pero para legislar hay que hacerlo bien también. Y nosotros no creemos ni en ultimátums ni en presiones indebidas. De eso se trata. Entonces, es legítima la manifestación, pero cuando ésta comienza a estar fuera del marco de la ley, es decir, que sea pacífica, o
que impida el libre tránsito y otro, bueno, obviamente ya es contradictorio con el Estado de Derecho y nosotros tenemos la obligación de tener que actuar. Sí, ministro Jaime Del Olio, lo que decía Sergio Pérez es que ellos están pidiendo decía así, este es un paro indefinido, esperamos minutas con medidas concretas, con tiempos concretos. Yo quisiera saber, ¿cómo lo lee usted esto? ¿Qué cosa tendría que plantear el gobierno, distinta a la que ya ha planteado, ¿no? Para que se deponga este paro? Bueno, es el ministro de Interior quien ha tenido conversaciones permanentes con los distintos gremios. Sé que la tuvo el día de ayer y antes de ayer, en distintos momentos. Dentro del mismo gremio de los camioneros habían algunas posiciones divergentes, habían algunos que estaban en una posición un poquito más radicalizada. Sergio Pérez no era así, ni Juan Araya tampoco, estaban en una posición de más dialogante, y eso es lo que queremos mantener nosotros. Pero no, el gobierno ya hizo su parte. Ya están los proyectos de ley hace mucho rato, y sí queremos que no nos tranquen la pelota ahí, pero tampoco podemos comprometernos a que la legislación tenga que salir así nomás, claro, a mata caballo, no. Pero por eso, ministro, ¿qué están dispuestos a hacer ustedes? Por ejemplo, despejar las pistas con fuerza pública, con fuerzas especiales, para que se imponga, como dice usted, el Estado de Derecho. El gobierno se reserva absolutamente todas sus herramientas legales para hacer cumplir la ley. Y por tanto hoy día no quiero en este momento adelantar ninguna, pero se las reserva absolutamente todas porque es nuestro deber garantizar el Estado de Derecho. Así como ellos nos solicitan que lo hagamos en la Araucanía, también entonces nosotros tenemos que hacerlo en todo el país. Y de nuevo, la movilización que ellos están planteando, entiendo la frustración, entiendo la molestia, todos los días hay camiones quemados, han habido ataques brutales, creo que el ataque a bala que llega a Montserrat marca un antes y un después. Sin embargo, no puede al mismo tiempo solicitar que haya restitución, como dicen ellos, de Estado de Derecho, al mismo tiempo que ellos también intervenir en el Estado de Derecho. Entonces, tiene que haber un equilibrio. Las movilizaciones en una democracia están perfectamente bien, pero cuando estas son pacíficas, y eso es lo que nosotros tenemos que asegurar. Ministro Del Olio, usted nos hizo recién una lista ahí de perfiles que podría tener la violencia en el sur. Nos habló de narcotráfico, de robo de madera, de delincuencia común, de tráfico de armas. Si eso está tan bien perfilado, ¿por qué no ha habido ningún resultado en la detección de esos grupos o esas bandas y en su neutralización, en eliminarlos, o me refiero a detenerlos, a capturarlos, a que actúe la justicia? ¿Por qué no se ha podido eliminar esos focos? Bueno, en lo que va del año hay más de 100 personas detenidas, de las cuales 40 están en prisión preventiva precisamente por este tipo de delitos. Porte ilegal de armas, algunos de ellos en narcotráfico. Acuérdense cuando Emilio Berkov es detenido con 800 kilos de droga. Entonces, esto no tiene que ver con los mapuches. No sé si en eso me expliqué bien, porque sí, a veces como que se presume que cuando hay un ataque incendiario, primero son mapuches, y no necesariamente lo son. Claro, segundo, es que ahí la pregunta, y uno claro, buscando entender a los camioneros, es que ¿por qué sigue fallando la inteligencia policial o la acción policial y judicial para perseguir y neutralizar a esos grupos? Sí, está bien. Y esa es una materia que se ha ido trabajando, se ha ido perfeccionando en las mismas carreteras. Hoy día hay cámaras, algunas de esas cámaras es lo que han permitido que algunas de estas personas que yo te mencionaba, estos 100, hoy día estén enfrentando la justicia, que estén en prisión preventiva o que estén a puertas de tener alguna condena. Y sí, obviamente que nos interesa reforzar ese aspecto en materia de seguridad. El ministro de Interior ha dicho algunos aspectos de cómo se está reforzando esa misma capacidad, pero yo quisiera de nuevo volver a separarlo, porque una cosa es el conflicto mapuche, la reivindicación de las tierras u otros que son cuestiones perfectamente legítimas y además pacíficas, con grupos que son pequeños, organizados, minoritarios, pero muy radicalizados, que se aprovechan del conflicto mapuche para cometer delitos. Claro, pero desde ese punto de vista y desde el extremo derecho, podríamos decirlo así, ¿no?, del espectro político, José Antonio Kast decía en una columna en El Mercurio que el gobierno ha sido ambiguo, ha sido débil, ha concedido beneficios, ha cedido al chantaje, dice, de comuneros en huelga de hambre, y que bajo el gobierno de Sebastián Piñera es donde justamente más ha aumentado este número de atentados, digamos, ¿no? Entonces, yo, más allá de lo que diga José Antonio Kast, yo lo que le pregunto a usted es justamente por qué ha costado, desde el punto de vista estrictamente de seguridad, poder desactivar estos niveles de violencia, como dice usted, radicalizados, pero también acotados. Sí. Bueno, a todos los gobiernos les ha costado, Mirna. Esto ha sido una cuestión muy compleja que, por supuesto, no tiene que ver solamente con ni el gobierno, ni el anterior, ni así sucesivamente. Pero primero una cosa, estoy en total desacuerdo con lo que escribe José Antonio Kast. El gobierno no ha sido en un milímetro ambiguo en condenar el terrorismo. Y de hecho, por eso ha presentado leyes para modificar, digamos, integrar un mejor instrumental, así como también ha presentado querellas por delito terrorista.
Entonces solamente quedarse como en el concepto, como si allí se englobara todo, significa una simplificación del conflicto, que es también un error. Porque cuando este gobierno comienza, dice que hay un plan Araucanía, y ese plan Araucanía tiene, por supuesto, como primera parte la paz. De lo contrario, todo el resto es imposible. Segundo, de reconocimiento, que nos falta avanzar en ello. Y tercero, luego venía también el tema de inversiones, que son más de 8.000 millones de dólares, algunos de los cuales han avanzado. Entonces, si uno quiere mirar solamente el conflicto de la Araucanía desde una arista, se pierde en el bosque. Porque hay muchas otras cosas que también tiene que ir vinculando. Y por eso, cuando hace algunos días atrás, el Lonco Norín, junto con el Consejo de Loncos y de Machis, dice que quiere abrir un parlamento, bueno, nosotros queremos recoger eso, queremos diálogo. Es la única manera de solucionar parte de los problemas que hoy día existen en la Araucanía. Y a nosotros nos interesa acompañar ese proceso, que también tiene que ser dentro de ellos mismos. Entonces, sí, por supuesto, no vamos a tener ninguna duda en defender el Estado de Derecho. Y última cosa, sí, cuando se dice que nosotros hemos cedido y otro con respecto a las huelgas de hambre, el gobierno siempre ha sido muy claro. Primero, nosotros vamos a defender la vida siempre, y por tanto se han presentado los recursos de protección en caso de que tenga que haber alimentación por razones médicas. Y segundo, nosotros hicimos una propuesta que estaba dentro del marco del Estado de Derecho y dentro de la igualdad de la ley. Me imagino que José Antonio Kast también respeta esas tres cosas. Claro, pero volviendo al tema de los camioneros, lo que ellos alegan es que para ellos no existe el Estado de Derecho, no actúa, no funciona. La situación es de una indefensión total. Es muy difícil, ¿no es cierto?, dar con los responsables de los atentados a sus camiones, más aún en los casos más graves que hemos descrito, ¿no es cierto?, a propósito de la niñita, a propósito de otros hechos violentos, como la situación del camionero Juan Barrios, ¿no es cierto?, que termina muriendo porque estaba durmiendo en el camión que fue objeto de un atentado. Entonces, ¿qué le responde usted respecto de ese clamor, si se quiere, de los camioneros? Que entendemos su preocupación, compartimos una parte de la misma, y por eso que hay una agenda importante en materia de seguridad que hoy día está en el Congreso, de modernización de policía, como ya le comenté antes, antiterrorista, antinarcotráfico, de control de armas, de robo de madera, Juan Barrios y así, y nosotros queremos que eso también se acelere y se haga bien. Nos entregan nuevas herramientas para proteger adecuadamente el Estado de Derecho, pero es obvio que el Estado de Derecho puede tener problemas, puede tener fallas, pero existe, porque tenemos tribunales independientes que fallan y que envían a la cárcel a personas, no porque, aunque ellos se denominen presos políticos, no lo son. Están presos o están detenidos bajo prisión preventiva porque han cometido delitos terribles. Y ese es el punto. Si no existiera Estado de Derecho, ninguna de esas cosas ocurriría. Y esos 100 detenidos que le mencioné, que vienen desde principio de año por este tipo de actos, 40 de los cuales hoy día están en prisión preventiva, no, tampoco estarían. Entonces sí, necesitamos más instrumental, por supuesto, y por eso le pedimos al Congreso que apure el tranco. Ministro, le traspaso una inquietud, parece, o una sensación que hay en alguna parte de la opinión pública o de la oposición. Es un punto que nos hacen a veces los auditores, que nos mandan aquí sus mensajes por redes sociales, y es el siguiente. Usted mencionaba la completa agenda que hay de leyes que están destinadas justamente a asegurar la paz, la tranquilidad, combatir la delincuencia, en fin, la que nos acaba de mencionar. Y ese sector de opinión plantea, bueno, esa es la misma agenda de los camioneros. Aquí hay una sospechosa coincidencia, aquí hay un tongo. ¿Qué responde usted a eso? Bueno, yo no creo en las teorías conspirativas, digamos, para eso se las dejo, digamos, a las películas de ciencia ficción. Aquí hay una agenda que está presentada del gobierno hace bastante tiempo, no se presentó la última semana, no se presentó cuando los camioneros dijeron que ellos querían hacer una movilización en torno a esos temas. No, venía hace rato. Porque el gobierno tiene un compromiso muy claro sobre el Estado de Derecho, tiene un compromiso muy claro sobre el respeto a la dignidad de las personas y la seguridad de las personas. Pero lamentablemente sí tengo que reconocer que hay algunos al interior del Congreso que han trancado la pelota en algunas de esas cosas. Y lo han trancado por motivos ideológicos. Por ejemplo, el robo de madera. Lo trancaron por una cuestión completa y totalmente ideológica, y algunos de los parlamentarios que votaron en contra hoy día se han arrepentido de lo mismo. Entonces, bueno, sigamos en ese impulso, porque esto es lo que da nuevas herramientas para las policías, para el Estado de Derecho, para que haya orden público. De eso se trata. Pero las teorías conspirativas, yo entiendo que está bien, estamos en una sociedad libre, pero que los fake news no sean los que le ganan a la verdad.
Ministro, solo para cerrar, y en medio de toda esta situación ha comenzado la campaña por el plebiscito, y lo que naturalmente se espera, ¿no?, que este periodo sea un periodo donde efectivamente el gobierno pueda garantizar la seguridad de ese proceso, Sí. y sobre todo garantizar, ¿no es cierto?, que efectivamente ese proceso se pueda dar justamente con la pandemia mediante y con todos los casos, etcétera, en las mejores condiciones. ¿Usted cómo ve lo que se viene en estos 2 meses de campaña? Comenzó el día de ayer entonces este periodo electoral y la última semana, el último mes es cuando comienza ya la campaña como tal, que cuando vamos a empezar a ver franja y ya se puede hacer publicidad callejera y otro hasta ahora está radicado en radios y ámbitos digitales, más algunas cosas breves, digamos, móviles. Primero, el resguardo de la salud de las personas. Recuerden que no porque estemos en el periodo electoral significa que se pueden hacer concentraciones. De hecho, están prohibidas. Y eso es súper importante. De apruebo o de rechazo, sea cual sea, es importante que nosotros cuidemos nuestra salud porque el plan paso a paso nos cuidamos, que tiene que ver con salir juntos de la pandemia, tiene que ser respetado. Y algunos sienten que porque salen de cuarentena o comienzo esto, entonces que podemos comportarnos exactamente igual como lo hacíamos antes de la pandemia, y no, ahí me importa mucho hacer énfasis sobre eso, porque para que resulte bien nuestro plebiscito, tenemos que cuidarnos en el ámbito de la pandemia. Tiene que haber seguridad sanitaria, así como seguridad pública. Ministro. Y el gobierno está empeñado en esa materia, el tiro Mauricio está empeñado en eso. De nuevo, en una democracia que hayan diversas opiniones, es de lo que se trata la democracia. Y sí me gustaría también decir que lo que se escoge ese 25 de octubre son 2 alternativas perfectamente legítimas, un apruebo y un rechazo. Ambos significan un cambio a la Constitución. El presidente ha dicho que si llegara a ganar el rechazo, vamos a presentar una reforma constitucional contundente, pero que nos podamos respetar en nuestras diferencias. Eso se trata de la democracia. Ministro, ¿y cómo mira el gobierno el que justo al empezar ya la campaña legal y estemos en la recta final de estos 2 meses antes del plebiscito, surjan, y justo en su partido casualmente, los candidatos y de un día para otro, porque no solo Joaquín Lavín se está perfilando, además por las encuestas desde hace tiempo y ahora con esta definición de socialdemócrata, sino que Evelyn Matei, alcaldesa en ejercicio de Providencia, se declarara disponible, y ante eso el senador Iván Moreira también lo hiciera. Hubo un presidente en el pasado que dijo algo así como que todas las flores florezcan. En este caso ocurre exactamente lo mismo. Es legítimo que los distintos alcaldes tengan su posición, o el senador que digan que están pendientes de lo que está pasando y que tengan una propuesta para el país, bienvenido sea. Sin embargo, creo que es un poco pronto para hablar también de elecciones presidenciales. Nos queda todavía otras 6 elecciones antes de llegar a la misma, y nosotros estamos enfocados en que estas sean bien hechas, pero sí rescato en parte de los discursos que se han hecho que tienen que hacerse en un clima de unidad, en un clima en donde podamos convivir juntos. Yo creo que de eso se trata también, así como tenemos que salir de la pandemia juntos, tenemos que comenzar la recuperación económica y social juntos, también todo el periodo electoral lo tenemos que hacer juntos. Solamente para cerrar, ministro, permítame el gustito, ¿se puede ser socialdemócrata y pertenecer a la UDI al mismo tiempo? No, porque además la candidata Evelyn Matei, porque ya se definió como candidata, se agarraba la cabeza a 2 manos, decía, ¿qué le pasó a Joaquín Lavín? Yo soy un liberal clásico, y yo soy un liberal clásico que podría hacer coalición con otras personas de distintos pensamientos, pero yo no soy socialdemócrata, soy un liberal clásico. Perfecto, muchas gracias. Personal para cerrar. Gracias, ministro Jaime Muchas Belén. gracias.